La Corte Suprema de Justicia admitió la solicitud de antejuicio contra el candidato a la vicepresidencia por el partido líder Edgar Barquín, supuestamente ligado a una estructura de lavado y política. Según la CICIG y el MP, Barquín influenció para que Chico Dólar saliera librado de una investigación de la Superintendencia de Bancos por transacciones anómalas presuntamente del narcotráfico. También la CSJ admitió los antejuicios contra los diputados del líder Manuel Barquín y Jaime Martínez Loaiza. Dentro de las diligencias de antejuicio promovidas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en contra de los diputados Manuel de Jesús Barquín Durán, Jaime Antonio Martínez Loaiza y el candidato vicepresidencial del partido líder Edgar Baltasar Barquín Durán, la Corte Suprema de Justicia por unanimidad ha dado trámite a las diligencias de antejuicio y ha nombrado como juez pesquisidor al presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, el licenciado Fredín Valdemar Fernández Ortiz. La CSJ también admitió el antejuicio contra el candidato a la presidencia por el partido Creo Unionista Roberto González Canela por tráfico de influencias. Según una denuncia en su contra, Canela intentó influir en un juez para que su sobrino saliera librado por agresión sexual. También ha admitido para su trámite por unanimidad Corte Suprema de Justicia, trámite para diligencias de antejuicio promovidas por Ivana María Luján Padilla de Salazar y Aura Elizabeth Padilla Arriaga de Villagrán en contra del candidato presidencial del partido Creo Unionista, Roberto González Díaz Durán. En este caso, el juez pesquisidor es el magistrado vocal segundo de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, el licenciado Eduardo Galván Casasola. Los magistrados también dieron trámite de antejuicio contra el diputado Mario Rivera, de líder por el delito de enriquecimiento ilícito. Antejuicio candidatos es nuestro hashtag de la noche. Hay que recordar que por estos casos, pues en su mayoría fue la visita realizada a la Organización de Estados Americanos, OEA, del candidato a la presidencia del Partido Libertad Democrática Renovada al líder Manuel Valdizón la semana anterior, asegurando de que lo que había por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público era un complot para eliminar a ese partido político de la contienda electoral. Vámonos a las redes porque estamos esta noche con antejuicio candidatos como nuestro hashtag. Nos dice Omar: ¿qué ganamos los guatemaltecos con antejuicio candidatos si nunca llegan a algo concreto? A ver, hay que insistir en esto. El derecho de antejuicio es un derecho que sirve para resguardar al funcionario público en el ejercicio del poder y para aquellas personas que están corriendo la contienda electoral con el objetivo de que no se les hagan imputaciones espurias, ¿sí? Pero luego tendrá que ir, si es que se determina de esa manera, hacia los tribunales de justicia. No es un proceso expedito, no es un proceso rápido, toma tiempo. Habrá que ver cuál es verdaderamente la fundamentación de los casos, cuánta prueba documental, prueba científica existe en los casos como para poder llegar a una sentencia condenatoria. Hay que ser cautos y tener tiempo. No es de la noche a la mañana que se puede cambiar todo un sistema. Vámonos a las redes. Estamos con antejuicio candidatos. Nos dice Josué: estos candidatos deberían de renunciar a poder optar a un cargo público por dignidad. El Estado no es un juego, dice Josué. Chofa nos plantea: ¿de qué nos sirven los antejuicios si al fin y al cabo los buenos igual estamos fritos? No hay luz al final del túnel. Mario nos plantea: si la CICIG presentó a la CSJ que estos candidatos son corruptos, pues que apliquen la ley. Es que no es tan solo así, Mario. Debido proceso. Hemos insistido, creo, en este espacio muchas veces. Debido proceso. Hay que cumplir con todas las etapas procesales para efectivamente fortalecer el sistema y que este movimiento ciudadano tenga réditos a futuro y que nos pueda permitir a los guatemaltecos tener un sistema político y judicial en el cual creer. Juan Carlos, en verdad, esta pequeña esperanza que tenemos los guatemaltecos no se desaparezca. Sigo confundido por quién votar. Rodrigo demuestra que el OJ quiere ganarse la credibilidad de la población. Maricruz: ojalá que no vayan a salir con un sinfín de amparos o algunos de esos trucos legales. De eso no hay ninguna duda. No hay duda. Ninguna duda de que así va a ser. Ángel: hay algo que no entiendo. Si se pide el juicio para Barquín, Valdizón ya no podría participar en las elecciones. A mi entender, sí podría participar, Ángel, a mi entender. Yo no soy jurista, pero a mi entender sí habría una separación. Hay otros analistas y otros juristas que le dicen que ante lo expreso en la ley electoral y de partidos políticos de que es un binomio, sería este indivisible. Hay otros
analistas jurídicos que le dicen que no, que usted no podría vulnerar el derecho de Manuel Valdizón de ser electo ante la imposibilidad de su compañero de fórmula de optar a un cargo de elección. Sería muy parecido al tema del caso de Suri, ¿no? Que se le juzga por algo que hizo su papá y ese ha sido parte de la argumentación, además de obviamente todos los antecedentes ya judiciales que se han utilizado para que ahora se dé el caso que ya conocemos. Buenas noches, Ana Lucía. Le doy la bienvenida. Y las buenas noches a Mario Rosales. Ana Lucía. Hizo campaña anticipada, Ana Lucía. Sí. Póngale multa o suspenda. Buenas noches, Ana Lucía, Juan Carlos y a la audiencia. Creo que acá debemos de ser un poco más prácticos, utilizar la razón y no tanto la emoción. Creo que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a darle vía libre a estos antejuicios, también hay que poner un poco los pies sobre la tierra y que no nos gane la emoción. Hoy, horas antes de que se supiera la decisión de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por la mañana el Tribunal Supremo Electoral daba ya la conferencia de prensa donde los partidos políticos en contienda se habían puesto de acuerdo en qué posición sus candidatos y su logotipo iba a aparecer o va a aparecer en la papeleta electoral para elegir presidente el 6 de septiembre. Uno pensaba hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, que bueno, esto ya era cosa juzgada, ya había una papeleta, fotografías por las redes sociales, los medios presentando cómo será la papeleta el 6 de septiembre. Le voy a pedir a mis compañeros si podemos ilustrar, tan solo mostrando la imagen de la papeleta, de cómo quedará conformada, Mario. Y luego, por la tarde, se conoce esta decisión. En términos prácticos, a 33 días de ir a esa elección y por la mañana el Tribunal Supremo Electoral nos daba a conocer cómo va a ir esa papeleta para elegir presidente y vicepresidente, pues no hay que perderse mucho. ¿Qué va a pasar de aquí al 6 de septiembre? No va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada. Aquí hay que medir los tiempos. La Corte Suprema está dando ahorita vía libre. Ya se nombró juez pesquisidor. Se tienen que hacer las investigaciones. Este proceso no es de semanas, este proceso no es de días, si estamos poniendo como fecha límite el 6 de septiembre. Muy probablemente, y sin temor a equivocarme, Edgar Barquín y Manuel Valdizón van a estar en esa papeleta. A ver, la ley le daría hasta 60 días al juez pesquisidor. Hasta 60 días. Corridos. Y hay que tomar, no hábiles, corridos. Y hay que tomar otro punto válido acá. Solo hasta que un tribunal de sentencia determine si una persona es culpable o inocente, solo a este momento, en la hipótesis de que alguien sea declarado culpable, hasta ahí ya pierde todos sus derechos. Mientras sigue todo ese proceso, la persona goza e impera el principio de que todo mundo es presunción de inocencia. Debido proceso, entonces, derecho de defensa. Acá hemos tenido suficiente análisis en las 8:45, donde incluso el abogado constitucionalista Oscar Comparini ha explicado acá, en el entendido de que ganara Manuel Valdizón y Edgar Barquín, incluso si no hay una sentencia firme y supongamos que le dictan prisión preventiva y capturan a Edgar Barquín, pues incluso hasta en el preventivo de la zona 18 le irían a poner el collar y el pin de vicepresidente. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, por ese lado iría si nos vamos a los formalismos. Hay otra visión jurídica que habla justamente de ese momento en el que está hablando Mario, de tener prisión preventiva, que habría otra visión. Voy a regresar con Mario, solo voy a las redes. Estamos esta noche con el hashtag Antejuicio Candidatos. Nos dice, es un gran paso en la justicia, presionemos y respetemos el proceso. No se ha ganado nada, pero es la ruta correcta. José nos dice, no entiendo por qué los candidatos tienen el beneficio de antejuicio. ¿Por qué se les da derecho de antejuicio, José? Para evitar efectivamente una denuncia de carácter espurio que pueda afectar la contienda electoral. Ese es el resguardo, el espíritu de la ley. Pero, bueno, hemos visto que el antejuicio ha sido sumamente criticado a lo largo de los últimos tiempos. Yo sí creo que, por ejemplo, al menos para los funcionarios en el ejercicio del poder público, pues sí hay una serie de denuncias que podrían buscar entorpecer la gestión de cualquier
servidor público. Al aprobar el antejuicio, automáticamente deberían de ser eliminados de la carrera política. Luis Tobar nos dice, Malaya, una Guatemala donde la ley esté del lado del pueblo soberano que exige elecciones con gente proba, es lo que nos dice Luis. Fernando, ¿líder sigue en la contienda presidencial? Sí. Debemos de estar conscientes que a pesar de los antejuicios, los candidatos aún pueden participar en las elecciones, es correcto. Total. Nos dice, no entiendo por qué antejuicios si está claro que son culpables y luego se olvidan. Hay que probarlo todo, Brian. No es simple y sencillamente una percepción, es un proceso jurídico al cual hay que llegar hasta la última instancia, ¿Y por qué, al menos en este espacio, defendemos el debido proceso? Porque es lo correcto. Claro. Así es. Aunque no nos guste. Aunque no nos guste, aunque los tiempos no casen, aunque se vayan a presentar cualquier cantidad de amparos, que seguramente llegará este proceso hasta la Corte de Constitucionalidad como última instancia. Pero es el debido proceso, es lo correcto. Y como ciudadanos debemos de buscar que la ley se aplique, sí, con todo su rigor, pero con el debido proceso. Ana Lucía. Y además, igual para todos. Buenas noches, Juan Carlos. Seguro. Buenas noches, Mario, a todos los que nos acompañan en esta ocasión en A las 10 p.m. Un tema que es bastante complicado. Complicado en el sentido que hay bastantes interpretaciones que se empiezan ya a leer y a escuchar de parte de diferentes juristas con respecto a qué interpretación se le debe de dar a la inscripción o a la revocación de la inscripción de todos estos candidatos que ahora ya están incluso en las papeletas. Es ya un derecho adquirido por parte de muchos de ellos. He empezado a observar que la mayoría de los tweets que nos envían a nosotros y con los cuales participan hacen alusión al artículo 113 de la Constitución, en el cual se habla de los requisitos que debería de tener un funcionario, y entre ellos destaca el tema de la idoneidad y también de la honorabilidad. Con este tema hay que ser un poco más razonables. Yo en alguna ocasión debo de confesar que me fui hacia esa interpretación, sobre todo con el caso de Alfonso Portillo, pero lo que hay que empezar a considerar también es que con respecto a esto, para que sea aplicado de esa manera el artículo, es decir, no permitir la inscripción de un candidato o revocar la inscripción de uno de ellos, amparándonos en ese artículo y de decir que alguien no es honorable, primero la ley debe de definir qué es honorable. Hasta el momento no se tiene ya una definición específica de decir honorable. Por honorable se entiende tales y tales y tales características. Además, no se tiene tampoco contemplado qué autoridad o qué cuerpo institucional dentro de las autoridades de nuestro país va a definir quién es honorable o quién no. ¿Por qué inicio con este primer punto, Juan Carlos y Mario? Porque esto lo que ha empezado a hacer es que la presión ciudadana se dirija hacia delimitar o designar quién es honorable o no. Cuando no tenemos un proceso establecido, no existen los mecanismos ni herramientas, y si se permite que pase en esta ocasión, lo que va a pasar es que con cualquier otro diputado o candidato, sea su preferido, sea el que usted odie, sea el que apoye o el que no, pudiera someterse a esta clase de arbitrariedades en las cuales cualquier movimiento que surja con apoyo mediático, con apoyo en redes sociales, con alguna clase contextual, lo que va a hacer es que ningún candidato pueda participar tranquilamente y quizás una buena candidatura o también una mala se vaya a votar. Sin que esto signifique que no se deba de promover que los candidatos sean honorables o no, lo que sí hay que hacer es que se establezcan ya mecanismos correctos para saber quién es honorable, quién no es honorable, qué hay que hacer para hacerlo, qué características se deben de cumplir y de esa manera ya poder aplicar este artículo número 113 de la Constitución. Además, por otro lado, hay que decir que si esto se debería de tomar antes de la inscripción o después de, como para poderlo revocar, porque entra otro debate ahí que es el tema de los derechos adquiridos. Si eso ya viene a contravenir algo que ya se había pactado desde un inicio. Además, no hay precedentes hasta el momento. No sabemos a qué candidato se le ha retirado su candidatura a raíz de este tipo de señalamientos por parte de diferentes grupos de la sociedad civil al señalar que alguien no es honorable. Sin embargo, también hay que decir
que al momento en el que si este caso llegara a seguir, se declarara procedente el antejuicio, la comisión pesquisidora entregara antes de tiempo el informe, que ese es otro de los cuestionamientos. ¿Qué pasará además si pasan estos 60 días, nunca sabemos algo del informe o es ya muy tarde, quizás gana el señor Barquín junto con Valdizón? ¿Qué pasará entonces con eso? Ya no entra en el proceso de antejuicio, sino que se debería de reiniciar otro en calidad ya no de candidato, sino que de funcionario. Los tiempos van cambiando y se van haciendo un análisis completamente distinto. Pase o no el antejuicio, siga o no, el golpe debe de ser fuerte para no solo el partido líder, sino para Creo y para cualquier otro que ahora esté envuelto en algún escándalo de corrupción, de tráfico de influencias, de lavado de dinero o lo que sea. Solo contando ahí, creo, porque no estoy convencido, no estoy seguro del caso. Entiendo que en el caso de Roberto González Díaz Durán es un caso en lo privado, no es un caso de corrupción en lo público. Sí, así es. Yo me refiero a corrupción en el tema de lo que se les indica a los candidatos de líder. Claro. Y en el caso de Creo, por el hecho que se le está denunciando a él por tráfico de influencias y de haber de una u otra manera influenciado o beneficiado a una decisión final en sus familiares. Eso es lo que nosotros debemos empezar de analizar. ¿Cuál es el castigo que, si la ley no puede aplicársele en estos momentos como candidatos, nosotros sí como votantes? Y es allí donde entra también nuestra reflexión con respecto a qué precedente queremos dejar nosotros como ciudadanos con respecto a nuestra responsabilidad. ¿Dejaremos una vez más que pase un candidato que nos confesó a la cara a todos que es asesino, que es ladrón y demás? Claro. ¿O vamos a nosotros castigarlo con nuestro voto, ya que no podemos hacerlo desde lo judicial? Yo me remito a la definición que nos muestra la Real Academia de la Lengua Española en cuanto a honorable, porque nos dice de honorabilidad de aquella persona que es honorable, y de honorable digno de ser honrado o acatado, tratamiento que en algunos lugares se da a los titulares de determinados cargos. Es lo que nos dice pues la Real Academia de la Lengua Española como definición. Mario. Sí, yo solo quería hacer, digamos, un símil en este escenario en lo que ha pasado en el gobierno de Otto Pérez Molina y el contexto de llegar al 14 de enero de 2016 y entregar la banda presidencial, hacer un símil con el escenario electoral y Manuel Valdizón. Digamos que los sectores que sostienen la caída de Otto Pérez Molina, entiéndase, Embajada de Estados Unidos, algunas cámaras empresariales aglutinadas en CACIF, no es la postura gremial, cerrazón de filas de CACIF, no, hay cámaras que creen que el presidente se tiene que ir. Pero, digamos, el presidente Otto Pérez Molina, con todos los señalamientos, con un proceso de antejuicio que el Congreso de la República se ha hecho como que el sordo durante las últimas semanas, habrá que ver ahora ya en periodo de sesiones ordinarias, pero todo indica, o todo nos dice que el presidente Otto Pérez Molina va a entregar la banda presidencial el 14 de enero del 2016 a las 14 horas. ¿Qué nos hace pensar si ha sido un proceso exactamente igual aplicado a Manuel Valdizón, donde le desbaratan a su círculo, a su primer círculo de personas de confianza? ¿Qué nos hace pensar que Manuel Valdizón no va a estar en esa papeleta electoral? Yo lo que creo es que no nos debemos de perder mucho. Acá el Tribunal Supremo Electoral, con haber salido hoy, justamente hoy, yo no sé si fue coincidencia, si sabían algo, pero da mucha... levanta mucha suspicacia. Precisamente hoy sale el Tribunal Supremo Electoral a hacer el sorteo de la papeleta, se define y se saca a los medios de comunicación, así va a ser la papeleta para elegir presidente y vicepresidente. Y en la tarde no consiguió la casilla. Claro, y líder está ahí, el logotipo está ahí. Sí. ¿Ya? Y entonces en horas de la tarde conocemos esto. Yo la verdad creo que no hay que perderse mucho. Y el tema de Manuel Valdizón como candidato, su partido político y su entorno. Que lo niega, ¿eh? Que lo niega. Que él lo niega. Él dice, pero el partido, nunca se refiere a mi partido. Claro, y dice, yo no estoy convocando a ninguna marcha. Y no soy secretario general, claro, no soy ni siquiera afiliado, dice él, ¿no? Pero entonces hagamos el símil, Juan Carlos. Es la misma postura del presidente Otto Pérez Molina. Yo no, o sea, yo fueron todos menos claro, yo. Sí, o sea, abusaron de mi confianza. Entonces, creo yo que no hay que perderse mucho. Es la misma estrategia. Desbaratar el círculo, el primer círculo
círculo de confianza de la figura, Otto Pérez llegará el 14 a las 14, Manuel Valdizón estará en esa papeleta. O sea, nos guste o no nos guste, pero yo así veo el escenario. Vámonos a las redes. Ahora voy a Ana Lucía, porque estamos con antejuicio candidatos, como nuestro hashtag de la noche nos plantea. Pues como guatemaltecos tenemos la obligación de presionar al Congreso para que no sea así. Jorge Mario nos plantea: la única forma de salvarnos de ese desastre que se avecina es venciéndolos en las urnas. Roberto, Sí. por lo que explican cómo vamos a seguir manifestando, como que vamos a seguir manifestando hasta las Navidades, es lo que nos dicen. ¿Por qué es más importante el derecho de ser electo que nuestro derecho de elegir? Beneficio colectivo al particular. Hay algunas visiones jurídicas que aplican esta visión que nos dice José, que, a ver, que es que el derecho de una persona a ser electo no es superior al derecho colectivo. Y es una visión que se viene manejando dentro de algunos juristas al respecto. Y que tiene su base constitucional. Por supuesto, por supuesto. De las bases de... Francisco, ¿será que estas noticias llegan al interior del país? Yo creo que estamos desestimando y damos por sentado que en el interior del país la gente no se entera de nada, cosa que no es cierta. Hay otras motivaciones, que eso es diferente, pero no es que esté desinformada. Pero la gente está consciente. Claro, o sea, yo difiero de ese planteamiento. Alejandro, la población debe ser fiscalizador, siguiendo el debido proceso. No se debe dejar de hacer presión que se cumpla la ley. Presidenciables desgastados, la ciudadanía cada día más apática, sin opciones. Es lo que nos plantea Eric. Estoy de acuerdo que no nos gane la emoción. Lo que no podemos es dejar de presionar para que lo metan a juicio rápido. Eso es correcto. Apoyar y presionar para que el proceso legal continúe hasta el final. Y nos dice, es su obligación cívica. Es lo que nos dice Patojo Chispudo. Hugo, independientemente de los tiempos políticos, lo importante es que los procesos judiciales avancen y sean condenados. Ana Lucía. Ahora, la otra teoría que ya no tuvimos tiempo de ahondar o de discutir era la que muchas personas señalan con respecto a que cuando se le dicta prisión preventiva a alguien que está siguiendo un proceso de antejuicio, se le pudiera o no suspender sus derechos políticos. Algunas personas señalan que sí, es el criterio de algunos y que se había venido realizando con algunos de los candidatos a diputados, que si se le llegaba ya a dictar prisión preventiva, pudiera entonces ya no participar como tal. Esta misma interpretación hay que llevarla a los altos mandos o a las altas candidaturas como estas que buscan la vicepresidencia de la República, y que si uno de ellos estaría, ya no existiría tal binomio presidencial y por ende no podría participar el partido. Esa es la otra postura que se señala ahorita, pero pensando en ese escenario y siguiendo la línea de lo que plantea Mario, que es muy poco probable, aunque no es una idea descabellada, lo que sucedería es que es poco probable por el sentido que la primera denuncia del partido líder y de otras organizaciones empezaría a ser que entonces las autoridades judiciales, desde la Corte de Constitucionalidad hasta un rango más bajo como el Tribunal Supremo Electoral, están realizando una conspiración en contra del partido que ellos ya adjudican como ganador. Si desde ese momento han empezado ya a presentar encuestas en las cuales dicen que van a ganar en primera vuelta, aunque todos sabemos que eso no va a pasar así, imaginémonos que porque alguien los descalifica y no pueden participar, el caos también que se generaría a raíz de lo que vendría organizando el partido líder. Ahora bien, la discusión yo solo construyo en lo que dice Ana Lucía y cómo es la forma en la que los políticos manipulan el discurso. A ver, lo que dijo en la entrevista que le hacía Fernando del Rincón a Manuel Valdizón, él decía reivindicar pues el planteamiento de las personas que salen a manifestar los sábados, y sabemos perfectamente de que eso no es así y que la manifestación continua de los más de 15 sábados continuos que la gente se ha hecho presente en la plaza difiere en mucho del planteamiento de Manuel Valdizón, pero él sí juega con ese doble discurso, es decir, yo reivindico los planteamientos de la gente y a mi parecer, a partir de esa manipulación del discurso, lo primero que haría él, siendo candidato a la presidencia, como lo dijo en el momento de ser proclamado, es
reivindicar las manifestaciones y buscar una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que hay que tener cuidado y hay que saber también que es el miedo que genera este tipo de acciones, si es que en caso sucedieran, es decir, que les anularan la participación bajo esta argumentación que nosotros explicábamos, qué es lo que pasaría con respecto a la percepción de muchos otros ciudadanos y la forma en la que convertirían su discurso. Ejemplo claro, Alfonso Portillo hace tan solo poco. Cuando fue extraditado, la manera en la que fue llevado, eso ayudó a su victimización y por ende a que muchas personas se fueran uniendo hacia él, compadeciéndolo y además apoyándolo. Lo mismo pasó también en su momento con el partido UNE en las elecciones pasadas, cuando a Sandra Torres se le prohíbe participar como candidata a la presidencia y vemos el efecto que tiene entonces sobre las candidaturas de los diputados. Entraron más de 40 diputados, siendo en ese entonces una bancada fuertísima, que después de todo sabemos la historia, pero sabemos el efecto que eso causa al momento en el que alguien manipula un discurso y ellos se convierten en víctimas. Veamos, me dañaron mis derechos como ciudadano y me trataron injustamente estando en un grave estado de salud. Lo mismo con Efraín Rasmón también. Sandra Torres, yo soy mujer, soy una mujer soy una madre soltera y vemos el efecto que pasa. Entonces hay que tener también cuidado con que si eso se llegara a suceder, el partido líder lo utilizara a su favor y tuviéramos un efecto aún más negativo. Lo que hay que promover, terminando en mi idea, es la discusión que debe tener ahora sí la Corte de Constitucionalidad, porque ahora, en este momento, no hay reglas claras ni procedimientos y mecanismos concretos. No se sabe qué es honorabilidad, quién es honorable, quién lo delimita, en qué momento se pierden los derechos políticos, quién puede decir eso, si existe esto de la prisión preventiva o que procede el antejuicio, en qué momento pierde un candidato sus derechos políticos, cuando inicia la investigación o cuando ya es condenado. Esa es la discusión de los magistrados. Vámonos a las redes, tenemos bastantes mensajes. Por cierto, ya somos el tema más comentado hasta ahora en Twitter, con antejuicio candidatos. Nos dice Katy, no se hagan bolas, el antejuicio no impide que los candidatos participen en la contienda electoral. Eso es correcto. Diego Murga nos plantea, por más rápido que se lleve el proceso, no creo que prospere antes del 6 de septiembre. Castiguemos a los corruptos con el voto. Nos dice, todos sabemos que no va a suceder. El tiempo y el viento se lo llevará todo, es lo que plantea Guti. ¿Podrían llegar a tener un vicepresidente que gobierne en la cárcel? Es lo que nos plantean. Julian, ¿y la honorabilidad? ¿Por qué el TSE no se pronuncia? Es que es un tema bien complejo, la verdad. Yo no sé, a mí la aplicación per se del artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala me deja... Es que es una redacción demasiado romántica, ¿no? Sí, muy abierta. Honorable, se aplica a la persona que actúa con honradez, de modo que es digna de ser respetada. Es tan difícil, es lo que nos plantea Giovanni. Sí, el tema es que cualquier persona puede ser sujeto a decir que no es honorable. Que no es honorable. No podría. Y puede ser movilizado o manejado, manipulado, cualquier otro concepto a raíz de X o Y situación. Es que, a ver, ¿a qué nos referimos de que fuera medible? Ahora voy, Mario. ¿A qué nos referimos de que sea medible? A aquella persona que haya sido condenada por un acto relacionado con tal cosa, deja... O alguien que solo es indicado. No, por eso le digo. O sea, si la redacción constitucional fuera, no se permite la postulación de determinada persona que haya sido sentenciada por juez competente, por determinado... Ahí tendría Como sí pasa en la ley de la carrera judicial, que se empiezan ya a establecer algunos límites con respecto a antecedentes penales que alguien tenga. Eso no está pasando en nuestra Tendría más grave. Sí, Mario. Sí, yo quería añadir, y yo de verdad sigo uniendo el desastre y todo lo que ha pasado en el gobierno de Otto Pérez Molina con esta etapa electoral y Manuel Valdizón. Mario la tiene casada ahí. No, lo sigo ligando. ¿Por qué? Porque, vamos, en cualquier otra sociedad donde funciona medianamente la institucionalidad y donde, digamos, hay un cierto decoro del funcionario público, ya sea por responderle a su familia, a sus hijos, por medianamente limpiar su nombre, Otto Pérez Molina hubiera renunciado, ¿ya? O sea, el presidente hubiera renunciado junto con Roxana Valdetti. Edgar Barquín hubiera renunciado, aunque eso hubiera significado meter en tremendo, como dicen los amigos argentinos, en tremendo quilombo a Manuel Valdizón. Es que hubiera renunciado Edgar Barquín.
¿Me entiende? Pero la cerrazón del presidente Otto Pérez de quedarse en el cargo, a pesar de todo, y Edgar Barquín defendiendo lo indefendible, tan solo nos hace pensar que aquí lo que menos está en juego es tratar de salvar mi honorabilidad como persona. Ya no ante la ley, ante mi familia, ante mis hijos, limpiar mi nombre. Eso es lo que realmente le hace falta a la clase política. Yo en eso coincido plenamente con Mario. Aquella persona que antepone su nombre y su honra en pro de darle a su familia el respeto de que su nombre vale, eso tiene un costo muy superior. Y por supuesto que lo que habría que preguntarse, y creo que es la reflexión que hay que hacer, es si esa persona a la que se le acusa con prueba documental, con prueba científica, aún así no haya sido condenado en juicio y que debe de enfrentar un debido proceso, ¿es de verdad lo deseable para un puesto de tan alta jerarquía como la vicepresidencia de la República? No es que usted lo esté condenando, ¿sí? Eso lo hacen las leyes, lo hacen los jueces. Es que si usted cree que es lo deseable para ocupar tan alto puesto, esa es la gran pregunta. Vamos a la pausa. Gracias a Rosario Orellana por los deportes. Vámonos ahora a las redes. Tenemos muchísimos mensajes con nuestro hashtag, que es Antejuicio Candidatos. Si van a investigar, que sea parejo, es lo que dice Elizabeth. Carlos, los demás partidos han de tener sus delitos mayores y por eso los protegen. Denles antejuicio a todos, es lo que dice Carlos. Quetzalumán, conociendo lo lento del proceso de antejuicio candidatos, el TSE al menos debería de publicar una lista negra, es lo que dice Quetzalumán. Eddie, estoy de acuerdo con Mario, lo que tenemos es un gobierno igual y más corrupto, por eso hay que pararle el carro ya, es lo que dice Eddie. Nos dice Francisco, señores diputados, los guatemaltecos los despedimos por robarnos nuestra dignidad. Edgar, hablando de honorabilidad, estamos tan mal que en vez de sociedad, más parecemos suciedad. El sistema somos todos, es lo que nos plantea Edgar, haciendo pues una reflexión en cuanto a la participación ciudadana y el adagio que utiliza Quique, por ejemplo, de que estamos como estamos porque somos como somos, ¿no? Rolando, todos deben ser investigados. Hay partidos que no han sido investigados. ¿Por qué? ¿Será que tienen preferencias? Es lo que nos dice Rolando. ¿Con qué cara Barquín podrá representar a Guatemala ante la comunidad extranjera? Es una vergüenza, Julio. Lo mejor sería que todo el pueblo unido se pusiera de acuerdo y no votar hasta que lleven a cabo las reformas. 3 opciones: votar por uno de esos. 2, abstención del voto. 3, votar nulo como rechazo. Voy por la 3. A ver, seguimos con el tema del voto nulo. Hoy, como está el sistema político guatemalteco, el sistema electoral guatemalteco, el voto nulo tan solo favorece a aquel que en teoría usted no quiere. Así de simple. ¿Por qué? Porque aquí no es por un total de votos, es un porcentaje de los votos válidos lo que otorga la victoria electoral. Entonces, si usted tiene menos votos válidos, usted necesita, pues efectivamente, o sea, si usted tiene menos votos válidos, usted necesita menos votos para ganar la contienda electoral. Así de simple es la historia. Mario. Sí, aquí creo yo, Juan Carlos, que debemos también reparar en el aspecto que vamos a ir a un 6 de septiembre, o sea, eso es inevitable. Al final creo yo que tal como dicen varios colegas al hacer el análisis, acá ese concepto de respetar la institucionalidad, tanto los que se opusieron a que se fuera del gobierno Otto Pérez Molina, como los que se opusieron a retrasar las elecciones, el concepto de respetar la institucionalidad, entre comillas, realmente se convirtió en amañar, realmente se convirtió en defender lo indefendible, en defender a gente corrupta, en defender candidaturas sin sentido y candidaturas cuestionadas. Tan fácil que era, y yo sigo atando una cosa con la otra, tan fácil que era que el presidente Otto Pérez renunciara, subiera Alejandro Maldonado, se buscara otro vicepresidente en el Congreso, se movieran las elecciones para noviembre, entraran las reformas en vigencia y no estaríamos hoy por hoy conociendo estos casos. Al final tendremos un gobierno y un presidente sumamente debilitado. Ya lo que salga a decir el presidente de la República en conferencias de prensa a nadie le hace sentido. Entregar a esa banda presidencial
vamos al 6 de septiembre con estas candidaturas cuestionadas. Y retomando un tuit de uno de los televidentes acá, que decía, si Edgar Barquín tuviese honorabilidad ya hubiera renunciado, pero no lo va a hacer, como no lo hizo el presidente Otto Pérez Molina. Entonces, vamos en estas condiciones. Al final, la única herramienta que veo yo acá, que todavía tienen los guatemaltecos, todos los que estamos indignados, molestos, enojados, frustrados, es ir a votar. En ese sistema, acomodé, pero es lo único que puede contar, es ir a votar. Y votar por uno que esté inscrito. O sea, así de sencillo. Es ir a por uno que votar esté inscrito. Porque al final es lo único, Juan Carlos, es lo único. Si definitivamente, porque también hay que tomar en cuenta algo, estamos dando por sentado de que Manuel Valdizón será el próximo presidente. Miren todo lo que se ha desquebrajado acá en cuestión de semanas. Falta mucha agua que corra de aquí a la segunda vuelta, el 25 de octubre, porque habrá segunda vuelta. Eso hay que decirlo también. Ah, no, seguramente. Yo no veo el escenario de que hay alguno. ¿Sabe cómo sí lo veo? Cuando tomemos esa actitud de yo no creo en ninguno, entonces voy a votar nulo, porque allí usted necesita una menor cantidad de votos válidos para poder llegar a ese margen del 50+1. Es que no es que usted necesite un número, ¿sí? Un número de votos, no necesita 2 millones de votos, usted necesita 50% más uno de los votos válidos. Por lo tanto, si existe una gran cantidad de votos nulos o de votos en blanco, lo único que hacen es reducir la cantidad de votos válidos necesarios para ganar la contienda electoral. Ana Lucía. Totalmente. Terminar diciendo, ya que nos quedamos sin tiempo, únicamente que ahora es cuando los guatemaltecos deben demostrar su responsabilidad, porque mucho se ve que comentan en redes sociales, se demanda e incluso se hace la pregunta de ahora por quién votamos. Esa es única y exclusivamente una labor del ciudadano, del individuo. Nadie de nosotros tiene un mejor criterio o sabe de qué manera tiene que aconsejar a alguien por quién votar. El ciudadano que está preocupado por lo que está pasando ahorita en el país y se está frustrando porque el voto nulo no vale, porque tal persona está antejuiciada y esto no va a proceder, mejor preocúpese ahorita en informarse quiénes son los candidatos, quiénes van en los listados, a quién está agarrando la casilla número 1 y está jalando en las demás casillas y que quizás tienen algunos procedimientos, procesos judiciales en contra o muchos señalamientos de corrupción. Allí es donde debe de concentrarse el ciudadano, en empezar a saber qué se debe de hacer ahorita. Y ojo, también contemplar que mientras estamos discutiendo de todo esto, de lo que no va a pasar, que va a seguir el partido líder participando, que va a haber una contienda electoral diferente, que va a haber voto nulo o no. En estos momentos se están transando qué reformas van a pasar en la ley electoral y de partidos políticos. ¿Y cuáles se están haciendo un montón de cambios que solamente son cosméticos, que no sirven para nada, que hablan de cuotas en vez de hablar de listados uninominales, que hablan de presencia de mujeres indígenas, mujeres no indígenas, hombres indígenas o no indígenas, y se olvidan a muchísimas otras grupos étnicos en Guatemala, garífunas, por ejemplo. Hay tantas otras personas que por querer buscar una representatividad de una manera, se dejan a otros sin representación. Así que el llamado ahora es a ser responsables, a concentrarnos en lo que está pasando, a buscar un buen voto informado y además a no desatender otros temas que van a estar pasando ahorita, como el tema, por supuesto, de la ley electoral y el presupuesto que ya viene también. Yo solo quería añadir que nadie en esas reformas plasmó la no reelección de alcaldes. Ojo, y ahí tenemos un serio problema de clientelismo. Ahí tenemos a otros Arnoldos Medranos rondando por ahí. Bueno, Meda, claro, que por cierto ahora va su esposa y demás. Vamos al resumen.